vas en el metro de Tokio y tú vas en Shibuya, que es un centro de intersección ahí en donde confluyen 5 calles y de repente hay cruce de 3000 personas y en lo general tampoco es sepulcral este asunto, la gente en silencio. O sea, el respeto a la atmósfera del otro me parece que es un elemento que me lo traje y que pues sí me impresionó. Oigan, pues hoy quiero compartirles un tema que todavía me tiene emocionado, me tiene cansado, a lo mejor se me va a notar, pero más entusiasmado que cansado porque hicimos un viaje. Seguro cuando sincronicemos ahí redes y tiempos se va a ir notando pues cómo fuimos reporteando y cómo fuimos compartiendo una serie de cosas. El viaje fue a Japón, se dice fácil, pero no está nada sencillo. Finalmente son 16 horas, 14 de traslado. Obviamente cuesta un ojo de la cara. Ya estando allá, la experiencia fue muy agradable en muchísimos sentidos, incluyendo la parte económica, pero no es en lo que me quiero concentrar. Me quiero concentrar en cosas que me llamaron la atención, que pueden ser de utilidad para nuestra vida. O sea, a veces lo de menos, ya lo hemos dicho en otros espacios, lo de menos es a dónde viajas, lo demás es qué te pasa cuando te sales de tu huevito o de tu atmósfera usual de vida, ¿no? Lo llamábamos en alguna otra ocasión. Entonces fue un viaje muy interesante, fue un viaje muy rico, fue un viaje lleno de experiencias. Habría muchísimas cosas que compartir. No acostumbro, no tengo absolutamente ningún interés ni ninguna ganancia, pero sí le quiero poner nombre y apellido. Japón desde el punto de vista de cultura me parece que es una cultura admirable, por supuesto con sus sombras, todos tenemos luces y sombras, y ahorita voy a comentar un poquito al respecto, pero la resiliencia que tienen, la disciplina que tienen, el orden, el respeto, la orientación a servicio, la limpieza, la seguridad, o sea, cosas que verdaderamente valoré y valoramos como familia, como experiencia. Entonces, realmente un viaje muy interesante, muy rico, cansado en algún sentido, porque fue un tracoteo espantórrido, o sea, anduvimos caminando, no sé, 12 kilómetros diarios durante 10 días, entonces sí fue, le intensiamos, o sea, le intensiamos un buen. A ver, quiero entrar en materia, empezando por algo que me declaro que no soy experto, pero es una invitación que me gustaría hacerles a la reflexión, porque hasta donde le entendí, pero aclaro e insisto que no soy el experto y este no es un espacio como para dar una clase de eso, pero voy a dar pinceladas nada más de generalidades para luego hacer un poco como la reflexión que sí nos puede llevar a algo más. Religiosa, espiritualmente, filosófica, religiosamente, Japón está altamente influenciado por dos grandes tradiciones. Una tradición zen, que es más nueva, budista, y una tradición del sintoísmo. Me gustaría concentrarme en esta primera parte del sintoísmo, en esta segunda parte del sintoísmo. ¿Por qué concentrarme en eso? Porque si tú estás en Japón o con un japonés que respete las tradiciones de allá, te vas a topar que la relación está súper pintada de respeto. Respeto, orientación a servicio y un sentido como hasta de honorabilidad por servirte, honorabilidad por agradarte, honorabilidad porque tengas una experiencia bonita en lo que compartas con alguien. Yo me preguntaba, o sea, es un tema de servilismo, es un tema de protocolos de servicio, es un tema de entrenamiento. O sea, ¿será que tienen un manual con procesos diciendo tipo comida rápida, para no decir marcas, de que tienes que preguntar esto y luego verlo a los ojos y luego hacer no sé qué cosa? Y no, o sea, mi conclusión es que no, esto es un tema básicamente cultural. Ahora ustedes se van a preguntar qué tiene que ver el sintoísmo con esta orientación al servicio y con esta orientación al respeto, a la admiración en la relación con alguien o con algo más. Pues justo eso, porque el sintoísmo tiene una orientación de muchísimo respeto, mucha admiración, mucha contemplación, mucha convivencia, mucha apreciación hacia la naturaleza. O sea, la tradición sintoísta
está ligada a ver el sol y a ver el mar y a ver las hojas y a ver el árbol. Y yo creo que una de las cosas que se nos despierta de cara a la naturaleza, este es el primer tema que quiero dejar sobre la mesa, o sea, ¿cuál es tu experiencia cuando tienes un encuentro con la naturaleza? ¿Cuál es tu experiencia? Ya he hablado en otros momentos de que de repente viajar te da perspectiva y perspectiva te baja de la cabeza, porque entonces te pone precisamente en ese desenfoque espiritual medio mágico. ¿Qué pasa cuando estamos enfrente de la naturaleza? Yo creo que pasan muchísimas cosas. Yo los invitaría a que nos preguntáramos cómo nos vivimos cuando estamos al encuentro con la naturaleza. Por eso resulta que muchas tradiciones terapéuticas pues hasta recomiendan, ¿no? El abrazo del árbol y ve y pregúntale a las flores y haz tierra con el contacto con el suelo y simplemente camina por el bosque o por el campo o simplemente ve y contempla. O sea, ¿qué tiene de mágico eso? Yo creo que el sintoísmo nos deja una gran enseñanza de que la relación directa al encuentro con la naturaleza tiene muchísimos ingredientes. Voy a mencionar 3, pero podría haber así como 100 más, ¿no? Uno, me parece que la naturaleza es un ejemplo vivo perfecto de belleza, simetría, armonía. O sea, es una expresión supernatural la naturaleza de lo que sería orden en el cosmos. Y yo creo que cuando ves una flor y ves la perfecta simetría entre los colores y cuando ves la convivencia entre las plantas y los árboles y los animales, pues aprendimos todos desde primaria que eso se le llama ecosistema. Pero ecosistema tiene que ver no solo con armonía, tiene que ver también con colaboración y con orden. Entonces como que todo guarda un equilibrio. Ya me escuché así un poquito como Rey León, pero el ciclo sin fin. O sea, pero sí es cierto. O sea, la naturaleza nos da un golpe de sabiduría en el sentido de belleza, orden, y aquí quiero conectar el elemento respeto y el elemento honorabilidad en la orientación del servicio. Yo creo que la naturaleza también nos enfrenta a nuestra pequeñez. Nos enfrenta a esta dimensión real de estar parado a las faldas del monte Fuji, o de cara a un lago, o de cara a un pino que tiene 3000 años, así como lo compartí ya en otra ocasión en las Sequoia Park en California. Pero cuando te paras en la naturaleza frente a algo que tiene tantos años, que ha sido testigo del tiempo, que es tan perfecto, que es tan grande, que me trasciende en el tiempo, creo que no hay otra cosa dentro de otras que despertar que respeto. Porque es respetar que, bueno, pues las cosas ahí están y funcionan y simplemente están porque las podemos admirar. Y yo creo que nosotros en este afán como medio de invadir el mundo de la naturaleza, pues hemos ido como comiéndonos esa parte, ¿no? Pero yo creo que la primera invitación del sintoísmo es esta gran apreciación por la naturaleza que nos permite como ser tocados por estos grandes mensajes, belleza, orden, colaboración. Alguna vez hicimos una colaboración con Mauricio, mi hijo, y hablábamos de la música. Me parece que la naturaleza es música natural. Me parece que la naturaleza tiene armonía natural. O sea, sus colores, sus dimensiones, sus proporciones, su convivencia. De veras era increíble de repente pararte de cara a un templo con un pasillo en Japón, en alguna de los pueblos y ciudades en los que estábamos, y ver un poquito la seriación de los pinos y al final aquello frondoso y aquellos colores y aquel silencio, que por cierto, esa es otra cosa que me traje con altísimo impacto, o sea, el respeto que tienen desde el punto de vista de la atmósfera vital del otro. O sea, tú vas en el metro de Tokio y tú vas en Shibuya, que es un centro de intersección ahí en donde confluyen 3, 5 calles y de repente hay cruce de 3000 personas y en lo general tampoco es sepulcral este asunto, la gente en silencio. O sea, el respeto a la atmósfera del otro me parece que es un elemento que me lo traje y que pues sí me impresionó, porque los latinos somos súper ruidosos. Tiene su parte buena, parte porque somos súper festivos y todo lo demás, pero creo que esto del respeto al espacio del otro me parece que tiene mucha profundidad. Entonces, primera invitación es, ojalá los logre contagiar o un poquito compartir este asunto de que la naturaleza tiene muchas cosas por enseñarnos al estar al contacto.
Yo creo que eso mínimo nos va a dejar la tarea de pues retomar el hábito o la intención de hacer una caminata, hacer una contemplación, pararnos simplemente a observar, ir a tocar y ser tocados por esta parte de la naturaleza, creo que nos va a dejar mucho. Entonces, primera experiencia, me parece que Japón es una cultura que tiene bases religiosas, espirituales muy profundas del sintoísmo, que tiene que ver con un encuentro con la naturaleza, que deja muchas enseñanzas. Primer elemento. Segundo elemento, andando de repente entre los pueblos, las ciudades, los templos, los palacios, en repetidas ocasiones nos terminamos topando con algo como esto, así de miniatura. No sé si se va a ver bien o no se va a ver bien, pero esto a nivel de miniatura es un tori. Y un tori o una tori es una puerta. Y por ahí ya estamos dejando algunas reflexiones de cuánto habría que reflexionar en torno a lo que significa una puerta. Una puerta puede ser el espacio de entrada y salida para muchas cosas. Puede ser exactamente la dimensión a través de la cual vamos de aquí hacia allá. Puede ser también el símbolo de que algo termina, pero también algo empieza. Puede ser también el significado de que los mundos se interconectan, de que las experiencias concluyen, pero también se renuevan, de que todo es transitorio. De veras, vale la pena que pensemos un poquito en la profundidad del significado de las puertas y los portales. Ahora, desde el punto de vista del multiverso y con todo este tema de los dibujos animados y de Marvel y de Guaraguá, Guaraguá, estamos un poquito como más conscientes de nuestra concepción del tiempo. Yo creo que ahí hay mucha profundidad que sacarle, porque me parece, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero ojalá se entienda. El ejercicio que ya hemos hablado en otras ocasiones de los sís y los nos son puertas que se abren o se cierran. Cuando tú dices un no, es una puerta que cierras, pero cada puerta que cierras abre otra de forma natural. Y esa puerta que sí abres, entonces te enfrenta a un destino que no deja las cosas nunca igual. Nunca igual. Entonces un poquito como la pregunta con esta segunda reflexión que me gusta mucho de las stories es ¿cómo vives tus puertas en tu vida? Porque esto conecta con la manera en cómo tomas decisiones, la manera en cómo cierras y abres ciclos, la manera en cómo transitas en la vida y asumes que todo es pasajero. Hay una tradición desde la filosofía Zen que me gusta mucho porque tiene también muchísima enseñanza detrás y más o menos dice así: ya aclaré que no soy ni el experto, ni el tutor, ni el maestro en el tema, pero lo voy a decir desde mi entender. Un poquito uno de los postulados de la filosofía Zen es el desapego, porque un poquito la teoría que hay por ahí atrás es que el apego es como la fuente que alimenta el ego para creérnosla que las cosas son como las creemos y eso nos genera precisamente miedo. Entonces los apegos es igual a la fuente de los miedos. Y los miedos es igual a la pérdida de la libertad y la pérdida de la autenticidad, porque entonces estamos intentando como cumplir una expectativa de un tercero, de una idea o de un concepto. Entonces, regresándome otra vez, el desapego, en una metáfora que les voy a contar ahorita, estaría padre que le echáramos una pensada. Cuenta la leyenda, una de las tantas leyendas Zen que ustedes seguro se han topado, de que este tema de la apreciación por la naturaleza, estaría padre que un día, como le dijo algún día el maestro al alumno, quiero que vayas y contemples la naturaleza. Y aquello que te impacte, que te pareció profundamente bello, lo captures en tu mente y luego lo visualices en una representación artística, admirándolo de tal manera que te gustaría plasmarlo para compartirlo al mundo. El alumno va y hace la observación, captura la escena, regresa, la graba y la plasma en lo que se llama una cama de arena. Cuando termina de plasmar este dibujo en la cama de arena, le dice, ahora quiero que la admires, porque simplemente es representación de la belleza que te topaste en la naturaleza. Entonces la admiró profundamente el alumno, se enamoró profundamente de eso, y estando en el clímax de la admiración y el enamoramiento con esa obra que acaba de realizar esa persona, le dice el maestro, ahora quiero que por favor tomes el cepillo que está a un lado y que barras la cama de arena y que lo borres.
Y un poquito la frustración para el alumno es, pero ¿por qué? O sea, si me quedó tan bonito y representa tan bien la belleza con la que me topé y lo deseé tanto y le dediqué tanto esfuerzo y empeño y aparte ya estaba materializado, ¿por qué tendría que borrarlo? Y un poco la enseñanza del maestro es que la belleza y lo que tú plasmas ni siquiera te pertenece. Siempre somos vehículos en transición. Este es un concepto muy profundo porque entonces finalmente los que entendemos la palabra vocación, entendido vocación como aquellos talentos de los cuales fui dotado por naturaleza, por genética o por educación, deberán de estar al servicio de algo más, de un propósito mayor. Cuando asumimos que somos vehículo y no destino, me parece que la vivencia de la transitoriedad es un poquito más genuina. Y eso creo que ayuda a bajarle al ego y ayuda a bajarle hasta el drama, porque de repente ni los problemas, ninguno son tan dramáticos y graves, ni los triunfos son tan victoriosos ni tan definitivos. Entonces las stories como que nos prueban este principio de transitoriedad. Mira, estoy cayendo en cuenta, pero a lo mejor por ahí viene una etimología de transitoriedad, como las cosas son cambiantes permanentemente, ¿no? Bueno, segundo cosa que me golpeó, que me impactó, fue este tema de las stories. Y lo tercero, que me gustaría después abrir un espacio para desarrollar con un poquito más de calma, porque tiene mucha profundidad, es Bushido. Bushido es la tradición de los samuráis. Los emperadores y las grandes autoridades políticas, religiosas, espirituales en la cultura japonesa tenían guardianes. Y estos guardianes mitológicamente eran los perros leones, o los tigres, o los dragones, pero en el mundo real eran los samuráis. Y un samurái es exactamente eso, o sea, es un sirviente de esta autoridad que está para servirle, para protegerlo, para ayudarle, para acompañarlo, para orientarlo. Entonces, más allá de lo que de repente podríamos estar pensando como en una película, de que el samurái es alguien nada más experto de artes marciales y que sabe manejar las armas y que sabe pelear muy bien, es muchísimo más que eso. O sea, el samurái diríamos que es como un sirviente maestro preparado para salvaguardar vida, obra y felicidad de alguien más. Cuando me topo con la tradición Bushido de los samuráis, de hecho hay películas en relación a eso, yo creo que vale la pena que las veamos un poquito con estos ojos. Hay muchas enseñanzas y hay 12 principios con los que me he topado en relación a la vida del samurái, pero voy a tomar una, aunque después podamos desarrollar otras. Porque me llamó la atención estando parado en el punto cero, cerca del punto cero de la detonación de la bomba de Hiroshima. Porque bueno, por cierto, dato cultural, la bomba la detonaron 600 metros de altura al suelo físico, porque por diseño así estaba hecho, para que la ráfaga de calor, más allá que de radioactividad, tuviera muchísimo más impacto, ¿no? Que por cierto, así fue diseñado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, se pensó en las ciudades en donde el daño fuera, había tres principios. El daño físico tenía que ser grave, tenía que haber suficiente muerte humana. Esto está terrible. Y cuando estás parado en el punto cero o en el callejón del silencio, pues a lo mejor soy yo, y es mi sensibilidad, pero sí logré percibir la tristeza, el vacío. Me parece que en ese lugar como que se detuvo el mundo. Y tiene que ser un lugar estratégico desde el punto de vista armamentista, bélico o de tránsito. Y ahí donde detonaron la bomba de Hiroshima era la confluencia de tres ríos y había una serie de puentes. Y bueno, la detonación causó 240,000 muertes en los primeros 3, 4 segundos. Y después hubo otras 2, 3, 4 olas. ¿Por qué digo todo eso? Porque un poco las enseñanzas, una de las enseñanzas del samurái es que tu enemigo es tu maestro. Y me parece que haber dado la vuelta en la historia Japón a una tragedia de este tamaño, porque terminaron siendo luego 360,000 personas, y luego la destrucción que eso implicó, porque borraron por completo a esa ciudad, y entregaron las armas, y termina la Segunda Guerra Mundial, y tú ves ahora esas ciudades y la resiliencia con la que renacieron, se rehicieron y se repusieron
Pues increíble, increíble. Entonces me parece que una tercer gran enseñanza que me traje desde la tradición del Bushido es que más que la orientación a la pelea o a las destrezas marciales, es como esa honorabilidad de alguien que sirve a alguien más. Porque resulta que estos cuates pues sabían lenguas, artes marciales, arte, cultura, historia, filosofía. O sea, realmente un samurái era alguien como hiper preparado. Es como si fuera un guarura, pero plus. O sea, pero verdaderamente plus, o sea, preparado, porque tenía hasta la habilidad para poder coachar o acompañar al emperador, o a quien estuvieran protegiendo. Entonces debería de ser gente no solo inteligente, sino preparada, diestra y dedicada a eso. Entonces la honorabilidad para proteger a las otras personas, incluyendo el tema de un enemigo. Si ustedes ven la película del último samurái, está puesto de forma muy hollywoodense, pero me parece que sí representa de repente un combatiente norteamericano termina en una pelea matando a uno de los samuráis. Y resulta que este combatiente termina en la casa de la esposa viuda de a quien mató. Y en un diálogo que logra tener, le logra explicar de que mi marido murió honorablemente y era lo que correspondía. Morir en ese momento, porque la guerra eso lo incluye. Entonces me parece que esto tiene así como muchas enseñanzas, porque cuando en la vida nos enfrentamos a cosas que no nos gustan o que son adversas o que son difíciles, ojalá pudiéramos verlo con ojos de esa experiencia es mi maestro. Pensado de alguna forma, Bushido dentro de sus 12 conceptos, uno de ellos es que aquello que te cuesta es aquello que te enseña. Aquello que te cuesta es aquello que te enseña. Entonces, bueno, les podría contar muchísimas cosas más, pero fue un viaje extraordinario que nos dejó a mí me dejó muchísima enseñanza, y en esta síntesis pues yo creo que desde el tema samurái hasta lo primero que es la admiración y respeto por la naturaleza, yo creo que nos deja muchísimo para reflexionar. Ahí la dejamos y seguro vamos a hacer capítulo 2 con cosas ya más particulares, y a lo mejor invitamos por ahí a Laura porque también se trajo cosas muy muy padres. Entonces bueno, nos vemos pronto y que estén súper.